Buenos días, vamos a comenzar entonces hoy con el tema, hoy toca histología animal. Ya la semana pasada vimos histología vegetal, hoy toca histología animal, que es referente a todos los tejidos animales, todos los tejidos de los animales. Pero como es un tema muy extenso, hoy vamos a trabajar solo una parte y la siguiente clase continuamos con otros tipos de tejidos, porque el contenido es bastante largo. Entonces les voy a compartir las diapositivas. Me avisan si las ven. ¿Ven las diapositivas? Por aquí me preguntan si va a haber actividad o resumen del tema. Yo estoy esperando que ustedes en cada tema estén tomando sus apuntes. Yo creo que no es necesario que les diga que ustedes por su cuenta están tomando sus apuntes. Actividad práctica no va a haber hoy porque hoy no se termina el tema. Como les estoy diciendo, solo vamos a trabajar una parte del tema porque es bastante extenso. Entonces, por aquí me indican que sí se ven las diapositivas. Voy a comenzar entonces con el tema. Vamos con lo que es la histología animal. Sí, hoy les voy a pedir el resumen de lo que se haga hoy, de la parte de hoy. Entonces, comenzamos con los tejidos animales. Primero vamos a definir lo que son tejidos. Los tejidos son un conjunto asociado de células. Estas células tienen la misma naturaleza, pero se van a diferenciar en su función. Todas las células que sean parecidas van a formar ese conjunto de células que sería el tejido. Y están ordenadas selectivamente y tienen un mismo origen embrionario. Entonces, los tejidos son un conjunto de células de una misma naturaleza que se van a diferenciar solo por su función y tienen un mismo origen embrionario. ¿Cómo se originan los tejidos animales? Tenemos tres capas. Tenemos el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Vamos primero con el ectodermo. Del ectodermo se van a originar los epitelios. Los epitelios principalmente los vamos a encontrar en la epidermis. También se van a originar los tejidos nerviosos. Si hablamos de ectodermo, sería la capa externa o la capa interna del desarrollo embrionario. Ectodermo sería capa externa o capa interna. Por aquí me dicen capa interna, ¿seguro? Capa externa, es la capa externa. Entonces, del ectodermo, de la capa externa, vamos a obtener los epitelios y el tejido nervioso. Del mesodermo, ¿mesodermo qué sería? ¿Dónde estaría ubicada? ¿Sería la capa? No, es la interna, la capa media, muy bien. Sería la capa media. Del mesodermo se van a originar algunos epitelios internos, como los túbulos renales, que los encontramos en el riñón, el tejido conectivo y el tejido, parte del tejido muscular. No todo el tejido muscular, pero sí la mayor parte. Y ahora nos queda el endodermo, que sería la capa interna. A partir del endodermo se da lugar a los epitelios del tracto digestivo y del aparato respiratorio. Entonces, ectodermo es capa externa, mesodermo capa media y endodermo capa interna. Aquí tenemos, durante el desarrollo embrionario, se da un proceso que se llama gastrulación. En la gastrulación se produce una invaginación, es decir, estas células que están acá se van a ir hacia adentro de la misma estructura. Entonces, allí se van a formar las tres capas. Se va a formar el mesodermo, el endodermo y el ectodermo. Y a partir de allí se forman estas estructuras. Entonces, esto viene del proceso de gastrulación. Entonces, aquí tenemos otras estructuras que se forman. Del endodermo se forma la epidermis del sistema nervioso central, epidermis, sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, ojos y oído interno. Del mesodermo, músculos, tejido conectivo, aparato cardiovascular y renal.
Del ectodermo, las vías respiratorias, alimentarias, glándulas y células. Células nerviosas principalmente. Ahora vamos con la clasificación de los tejidos. Tenemos tejidos especializados, poco especializados y tejidos muy especializados. Hoy vamos a trabajar con los tejidos poco especializados. Vamos a trabajar con el tejido epitelial. Dentro de los poco especializados tenemos el epitelial y el conectivo. Y en los muy especializados tenemos el muscular y el nervioso. Vamos primero con el tejido epitelial. El tejido epitelial está formado por células poco especializadas. Este tejido es el tejido más simple de los animales. Este pertenece a los poco especializados, por eso se dice que son células poco especializadas. Dentro de sus características tenemos que carecen de vasos linfáticos y sanguíneos, presenta poca sustancia intercelular, presentan terminaciones nerviosas libres. Al presentar terminaciones nerviosas libres, están asociados con la recepción de estímulos externos, están asociados con el impulso nervioso. Sus células se reproducen constantemente. Sus células adoptan diferentes formas. De acuerdo a la función que van a desempeñar, van a adoptar diferentes formas. Pueden ser geométricas, planas, cúbicas o cilíndricas. Y presentan, aquí que no se ve, aquí dice que presentan una o más capas de células. Dentro de sus funciones tenemos que regula la temperatura corporal, actúa como una capa protectora, también tiene una función excretora, es decir, segrega sustancias. Estas células del tejido epitelial van a segregar sustancias al exterior de la célula. Participa en el proceso de síntesis de la vitamina D, también es reservorio de numerosos vasos sanguíneos y es detectora de sensaciones cutáneas. A tener relación con el impulso nervioso, aquí donde decimos que presenta terminaciones libres, va a participar en este proceso, en la detección de sensaciones cutáneas. Aquí tenemos algunas células del tejido epitelial. Tenemos células planas en el músculo liso. Así se ven en el microscopio, como lo observamos aquí. Y aquí sería como una imagen referencial, pero realmente se logran ver de esta manera. Vamos ahora con la clasificación del tejido epitelial. En primer lugar tenemos el epitelio de revestimiento y cubierta. Este lo vamos a encontrar en las superficies corporales internas y externas del animal. Este se va a dividir o a clasificar de acuerdo al número de capas que presentan y las formas que tienen sus células. El epitelio de revestimiento se divide de acuerdo al número de capas que presenta y las formas que tienen sus células. Recuerden que el epitelio puede ser cúbico, puede ser cilíndrico, puede ser aplanado, puede tener muchos tipos de formas. Entonces, dentro de su clasificación tenemos en primer lugar al epitelio monoestratificado simple. Este se caracteriza por tener una sola capa de células. También se le puede nombrar escamoso o pavimentoso. El monoestratificado simple se va a dividir en epitelio plano, epitelio cúbico y epitelio cilíndrico. Vamos con el epitelio plano. Este lo vamos a encontrar, un momento, si es epitelio plano, ¿cómo son sus células? A ver, está bien fácil. Si es epitelio plano, ¿cómo son sus células? Planas, obviamente. Ajá. Entonces lo vamos a encontrar en alvéolos pulmonares, en algunos vasos sanguíneos, en el nefrón o nefrona que lo encontramos en el riñón, pero no en toda la nefrona, sino en algunas partes, en el asa de Henle y en la cápsula de Bowman, que es en la cápsula de Bowman donde se realiza la filtración de la sangre. Lo vamos a encontrar en el pericardio. Pericardio, ¿dónde lo encontramos? ¿Dónde encontramos ese pericardio? ¿Dónde encontramos el pericardio?
¿No saben? ¿Dónde está el pericardio? Ajá, en el corazón, muy bien. ¿La pleura, dónde está? La pleura. La pleura. ¿Dónde está la pleura? Pulmón, muy bien. Peritoneo. ¿El peritoneo qué recubre? El peritoneo que lo encontramos recubriendo las vísceras. La córnea en el ojo y también lo vamos a encontrar en el oído medio. Tenemos ahora el epitelio cúbico. El epitelio cúbico lo vamos a encontrar en ovarios, en folículos tiroideos, en los plexos coroideos, en la retina, en el cristalino. También lo vamos a encontrar en los riñones, en la nefrona, pero en el túbulo contorneado distal y en el tubo colector. Y tenemos el epitelio cilíndrico, que también es llamado columnar por la forma de sus células. Son cilíndricas y son alargadas. Tenemos tres tipos de epitelio cilíndrico. El cilíndrico ciliado, que lo encontramos en las vías respiratorias inferiores y trompas de falopio. Y el cilíndrico no ciliado, que lo vamos a encontrar en el estómago, intestino grueso, útero, endocervis y conductos excretores. Tenemos el cilíndrico con microvellosidades. Estas son productoras de moco y lo vamos a encontrar en el intestino delgado y en la vesícula biliar. Entonces, dentro del epitelio cilíndrico se va a clasificar en tres típicos: cilíndricos ciliados, es decir, que contienen cilios; cilíndricos no ciliados, sin cilios; y los que tienen microvellosidades. Aquí tenemos de ejemplo el plano, que es una sola capa de células que son planas; el cúbico, que son un poco más grandes, más alargadas las células; y cilíndricos son mucho más alargadas, y por eso se le llama columnar, porque se nota como en forma de pequeñas columnas. Seguimos con la clasificación del tejido epitelial. Ahora tenemos el poliestratificado. Si el monoestratificado tenía una sola capa de células, el poliestratificado va a tener varias capas de células. Estas varias capas de células son resistentes a la fricción y al choque entre ellas. Se clasifica por la capa más superficial, es decir, de acuerdo a la forma que tenga la capa más superficial, a partir de allí es que se van a clasificar. Entonces tenemos dentro de su clasificación al tejido estratificado plano. Su primera capa, su capa más superficial, va a ser de células planas. Las del medio van a ser cúbicas y las más profundas van a ser cilíndricas. Entonces, las más superficiales son planas, las del medio son cúbicas y las más profundas son cilíndricas. Tenemos el estratificado cúbico, que se encuentran a nivel embrionario y en el esófago fetal. Si es estratificado cúbico, quiere decir que su capa más superficial, la forma de las células es cúbica. Y el estratificado cilíndrico, que en su capa más superficial va a tener células de forma cilíndrica. Este lo vamos a encontrar en los conductos excretores de las glándulas exocrinas, en la conjuntiva ocular y en la uretra masculina. Aquí tenemos el epitelio estratificado plano, que tiene su capa superficial células planas. El cúbico, sus células son cúbicas, y el estratificado cilíndrico, sus células son cilíndricas. Este epitelio de transición lo vamos a ver en la siguiente clasificación, porque la misma palabra lo dice, transición, está entre el poliestratificado y el siguiente. Es una transición entre los dos. Pero aquí solo entra en clasificación el plano, el cúbico y el cilíndrico. Continuamos.
Tenemos el epitelio especializado. Este se llama epitelio polimorfo de transición. Es decir, que cambia de forma. Polimorfo quiere decir que puede tener numerosas formas. Entonces, este epitelio va a cambiar de forma, es impermeable, lo encontramos en las cálices renales, en los uréteres, en la vejiga y en la uretra femenina. Tenemos otro epitelio que es el pseudoestratificado. Este aparenta tener una sola capa celular, pero en realidad tiene varias capas. Tiene la apariencia de tener una sola capa, pero en realidad tiene varias capas. Lo encontramos en el epitelio ciliado de las vías respiratorias y no ciliado lo vamos a encontrar en las vesículas seminales. Es decir, el pseudoestratificado se divide en ciliados y no ciliados. Los ciliados están en las vías respiratorias y los no ciliados en las vesículas seminales. Vamos aquí a observar la imagen. Entonces, en el pseudoestratificado, este va a cambiar de forma. Puede tener las tres formas, cúbica, cilíndrica o plana. Puede variar. Y en el de transición, el de transición es el que tiene las tres formas. Aquí tenemos la cúbica, la plana y la cilíndrica. Y en el pseudoestratificado va a aparentar tener una sola capa de célula, pero en realidad tiene varias capas de célula. Vamos ahora con el epitelio glandular. El epitelio glandular está formado por capas de células cuboides. Su forma es cuboide, tiene células cúbicas. Su función va a ser elaborar sustancias de excreción. Todas las sustancias que van a ser excretadas por la célula. Estas son liberadas a la sangre, estas sustancias de excreción. Y van a provocar un cambio en el medio externo. Libera sustancias a la sangre y provoca un cambio en el medio externo de la célula. Tenemos epitelio glandular exocrino, endocrino y anficrinas o mixtas. Vamos primero con las exocrinas. En las exocrinas, las sustancias son liberadas a una cavidad o superficie corporal. Por ejemplo, las glándulas sudoríparas, las glándulas gástricas, salivales y testículos. Entonces, si hablamos de exocrinas, ¿hacia dónde es liberado? ¿Hacia afuera o hacia adentro? ¿Hacia dónde es liberado? Hacia afuera, muy bien. Vamos con las endocrinas. Las endocrinas no tienen conducto excretor y liberan unas sustancias proteicas llamadas hormonas. Estas hormonas son liberadas directamente a la sangre. Dentro de las glándulas endocrinas tenemos, por ejemplo, el hipotálamo, el tiroides, el timo, pero tenemos muchas más. A ver, ¿cuáles más tenemos? ¿Quién me nombra algunas glándulas endocrinas? Hipotálamo, tiroides, timo, ¿cuál más? ¿Cuál más tenemos? La glándula pineal, la hipófisis, muy bien. Suprarrenales, ¿cuál más? Paratiroides, muy bien. Tenemos muchos tipos de glándulas endocrinas. Entonces las exocrinas liberan la sustancia hacia el exterior, a una cavidad o superficie corporal, y las endocrinas no tienen conducto excretor y liberan hormonas. Es liberado directamente a la sangre. Y tenemos las mixtas o anficrinas. Estas poseen las dos capacidades, es decir, pueden ser tanto exocrinas como endocrinas. Por ejemplo, tenemos al páncreas, al riñón, al testículo y tenemos a los ovarios. Por ejemplo, el páncreas segrega, en el caso de ser una glándula endocrina, ¿qué segrega el páncreas? Cuando actúa como endocrino. Cuando el páncreas actúa como endocrino, ¿qué segrega? La insulina, muy bien, la segrega directamente a la sangre.
Y cuando actúa como exocrina, ¿qué segrega? Tiene que ver con el sistema digestivo. ¿Qué segrega cuando trabaja como exocrina? Los jugos pancreáticos serían en este caso. Por aquí me dicen jugo gástrico, sería jugos pancreáticos. Muy bien. Entonces, exocrina cuando trabaja en el sistema digestivo, segregando los jugos pancreáticos. Y endocrina cuando libera la insulina. Por eso es mixta o también se le llama anficrinas. Aquí tenemos en esta imagen cómo las glándulas exocrinas liberan hacia el exterior y las glándulas endocrinas va dentro del mismo torrente sanguíneo. Vamos con el último, que es el epitelio sensorial. El epitelio sensorial se encuentra conectado a terminaciones nerviosas libres, es decir, tiene que ver con el sistema nervioso, con impulsos nerviosos. Este está capacitado para captar estímulos externos. Está presente principalmente en los conos y bastones. ¿Dónde nos encontramos con los conos y bastones? A ver, ¿dónde nos encontramos con los conos y bastones? ¿En qué sentido nos encontramos con los conos y los bastones? En la visión, muy bien. Y también lo vamos a encontrar en los botones gustativos. ¿Dónde están los botones gustativos? En el gusto, muy bien. Entonces, el epitelio sensorial tiene que ver con el impulso nervioso, con la captación de estímulos externos para transmitir el impulso nervioso. Por ejemplo, aquí tenemos el globo ocular y tenemos un corte de sus células y nos vamos a encontrar con los conos y con los bastones. No se ve muy bien aquí, pero aquí tengo otra imagen. Los conos y los bastones que son fotorreceptores. Tenemos los bastones y tenemos a los conos. Entonces, todos estos tejidos forman parte del tejido epitelial. El tejido epitelial les dije que era poco especializado o muy especializado. A ver. ¿Muy especializado o poco especializado? Poco especializado, muy bien. A ver, vamos a seguir repasando. ¿Dónde podemos encontrar principalmente el epitelio monoestratificado, por ejemplo? ¿Ustedes en algún momento realizaron la práctica que se hacían el raspado de la mejilla, y lo observaban en el microscopio, lo pintaban con un colorante azul y se veían unas células? ¿Esas células cómo eran? ¿Nunca hicieron esa práctica? Nunca. Nunca la llegaron a hacer. Uno sí, creo que uno sí la hicieron. Nunca. Bueno, cuando uno realiza un raspado bucal, uno con un hisopo lo mete en su boca y se raspa las mejillas por dentro, eso lo pasa por un portaobjeto y se le coloca un colorante azul. Y eso se observa en el microscopio. Allí van a observar numerosas células planas de una sola capa. ¿A qué tipo de tejido pertenecería eso? ¿A qué tipo de tejido pertenecería eso? Si es como el hisopado. ¿A qué tipo de tejido? En el epitelio de revestimiento, muy bien. ¿Y serían células de qué tipo? Planas, muy bien. Sería tejido de revestimiento y serían células planas. Ok, algo que vimos más hace poco. Entonces, un ejemplo de una hormona que segregue una glándula endocrina. Un ejemplo de una hormona que segregue una glándula endocrina. Un ejemplo. Hipófisis sería la glándula. Páncreas, insulina. Pero dijimos que el páncreas actúa como mixto, uno que sea propio, endocrino solamente.
Que sea solamente endocrina. Hormona estimulante del tiroides, muy bien. Esa está muy bien. ¿Quién la segrega, la hormona estimulante del tiroides? Muy bien. Ok, está bien. Entonces, vamos con otra preguntita. Vamos a ver de dónde le saco una preguntita por acá. Ajá, ¿por qué les dije que este epitelio de transición no se los expliqué en esta parte? ¿Por qué les dije que no se los expliqué en esta parte? ¿Por qué les dije que no se lo expliqué allí? El epitelio de transición. ¿Por qué les dije que no lo tomé en cuenta como poliestratificado? Ajá, porque está en transición, pero ¿cómo así? ¿Por qué? No. Se encuentra por aquí dice que se encuentra entre el poliestratificado y el granular. No. Él se encuentra entre el poliestratificado y el especializado. ¿Por qué no se toma en cuenta aquí? No se toma en cuenta porque él cambia de forma. Él no tiene una forma precisa. No es ni, o sea, puede ser plano, cúbico y cilíndrico. Puede variar. Entonces, por eso no se toma dentro de uno de ellos. Porque su forma varía. Su forma va a variar de acuerdo a la función que esté cumpliendo, de acuerdo a dónde se encuentre. Entonces, por eso no se toma en cuenta aquí y se toma en cuenta en el especializado. Porque al tener no tiene una forma concreta, puede variar su forma. Entonces, al variar su forma, eso va a ser de acuerdo a la función que cumpla. Entonces, como ya está cumpliendo una función, tiene una forma específica y por eso ahora pasaría a ser del especializado, porque va a cumplir ya una función específica. Por eso no se toma en cuenta dentro del poliestratificado. Ajá. Vamos ahora, ya con esto terminamos aquí con el epitelio sensorial y para la próxima clase comenzaríamos a trabajar viene el tejido conectivo, si no me equivoco. Sí, vendría el tejido conectivo o conjuntivo. Son varios tipos de tejido. En la próxima clase vamos a trabajar con el tejido conectivo. Y les quería poner por aquí para que ustedes revisen y ya sepan más o menos cómo salieron en la aplicación práctica anterior. Estas son las respuestas de la aplicación práctica anterior. La 1 era la A, la 2 era la B, la 3 era la B, la 4 era la A, la 5 la B, la 6 era la E, la 7 la D, la 8 la D, la 9 la A y la 10 era la A. Esas son las respuestas de la aplicación práctica anterior. Como les dije, en este tema, ahorita, en esta clase, no van a tener aplicación práctica porque no se va a terminar la clase, no se va a terminar el tema. Cuando lo terminemos, se hace la aplicación práctica. Pero sí me van a realizar el resumen, su esquemita, me lo van a mandar. Cuando les publique el video, allí en esa publicación me lo van a enviar. Entonces, en la noche les voy a subir, en la noche les voy a subir la grabación de la clase y las diapositivas. Les explico de nuevo. En la noche les voy a subir las diapositivas y el video de la clase. Igualmente les voy a dar 3 días para que suban la actividad que les estoy dejando. ¿Cuál es la actividad que les estoy dejando? Un resumen del tema, su mapa mental, su mapa conceptual, sus apuntes, lo que hayan hecho. Hoy no voy a dejar formulario porque el tema no se concluyó. Este tema, como les dije, es largo. Solamente les expliqué un tipo de tejido, faltan varios tipos de tejidos. Al terminar el tema completo, ahí sí se realiza la aplicación práctica. ¿Entendido? ¿Sí me entendieron? Sí, hasta donde avanzaron hoy.
Me van a enviar solo el de hoy. Como ustedes me preguntan que hasta cuándo. El día que yo les suba Cubicol, 3 días. Hoy en la noche se los voy a subir. Entonces, si se los subo hoy en la noche, tienen 3 días para subir sus apuntes. Pues, no, esquema de este tema nada más. De esta parte nada más les estoy pidiendo. Solo esquema de este tema. Solo esquema de este tema. Listo, ¿entendido? ¿Otra pregunta? Bueno, me despido. Feliz fin de semana, chicos.